Pero sobre todo lo que quería plantear, más allá de todo lo que se puede hacer, es qué cosas hay que tener en cuenta y qué cuidados hay que tener en cuenta. Puede alucinar, se le llaman las alucinaciones a las cosas que pone, que a veces son incomprobables, o nosotros, mejor dicho, no es que sean incomprobables, nosotros sabemos, en el caso que nosotros detectamos que son alucinaciones, porque sabemos que eso no es así. Cuando le pedimos, le preguntamos algo y contesta cualquier otra cosa, ¿sí? Quiere decir que se les conoce alucinaciones de una manera antropomorfizada de cuando se confunde, ¿sí? O da cualquier explicación. Entonces, hablamos recién de los sesgos, ¿sí? Alguien habló recién el tema, estaba hablando de que se usa con cosas ya hechas por otros, derechos de autor. Hay un gran problema que se les ha planteado ahora con el tema de usar libros, cuando leen libros que están online, con el copyright. Y sobre todo, tener en cuenta que tiene también limitaciones, ¿sí? Habla. Que son las limitaciones actuales. Luego, en el futuro, vamos a poder decir qué otras limitaciones hay. Parcialidades, como vimos, y ustedes pudieron detectar que la misma forma, lo mismo escrito lo entienden de una manera distinta, como por ejemplo las imágenes, alucinan. Entonces, ojo con pedirle cosas que uno que no conoce, porque uno no tiene la capacidad de saber si eso es cierto o no. Entonces, si yo le pregunto sobre matemática o sobre física, no que me explique, sino que resuelva algún problema, yo no voy a saber si eso es cierto o no, porque no tengo esas capacidades. ¿Sí? Entonces no es aconsejable, como no es aconsejable en el campo, por ahora, en el campo, y eso como ustedes lo conocen, en el campo del derecho. Entonces, todo eso todavía es difícil. Entonces, y aparte, bueno, y Leonel, al vos decirle que estaba equivocado, los has entrenado y les ha ayudado, por eso son gratuitas estas herramientas, porque les servimos para entrenarlo y corregir sus errores. Entonces, la falta de contexto, porque son rapidísimos, pero no saben, no tienen cultura, vamos a decir, no tienen sentido común, no tienen la cultura de la calle, vamos a decir, no saben eso. No le podemos preguntar cosas o hablar en doble sentido, porque eso no lo entienden. Eh, Ahí voy a pasar luego un catálogo, ¿sí? de aplicaciones. El otro tema es la privacidad, porque si uno pone cosas, sabemos que esto se comparte, te ponen un disclaimer, pero bueno, sabemos que esta información, o sea, ¿qué quiere decir? Hay que tener reparos en poner información que sea privada. Porque no son versiones de pago. Digo, no son versiones de pago, son gratuitas y no sabemos dónde va a terminar nuestra información. Y por eso, y sobre todo, no tienen un entendimiento profundo. Entonces, a veces es difícil que tenga el mismo conocimiento que uno sobre un tema, pero ¿de qué nos va a servir? Y nos va a servir, por ejemplo, como les mostraba yo, para analizar algo que yo ya hice, pero un texto mío, pero que le ponga, que me lo explique o que me haga una síntesis de las partes, ¿sí? Que me haga, que me explique, no que explique, sino que detalle qué puntos estoy tocando, o que haga una tabla de doble entrada en base a a lo que está en el texto, o que genere una estructura, como decía, haciendo de un mapa conceptual o un PowerPoint, a partir de algo que ya conozco. Pero si es algo que uno no conoce, o si por caso de si no es una jurisprudencia, un tema que no sabes, uno pasa eso pasa y uno cree que es cierto. Por eso han cometido tantos errores, porque creen eh, que tiene un conocimiento certero sobre esto. Y en realidad lo que hacen es, por eso al principio puse esa tabla cohete o ese generador de excusas, porque en realidad combinan palabras, pero el que le da el sentido somos nosotros. Y le vamos a dar sentido si sabemos del tema. Si no, no va a tener sentido o tal vez vamos a creer que eso es así, como lo dices. Pero si conocemos, vamos a saber que no. Entonces ahí cae el tema del uso ético y la responsabilidad y conciencia del usuario en tener cuidado cómo lo usamos, este tema de las alucinaciones, que quiere decir que hay que revisar si lo que nos produce, la información que está tirando es correcta, y si le falta algo, por eso verificarla, y que si uno le pregunta si comprende, no tiene sentido preguntarle si comprende, porque lo que hace es generar esas combinaciones de texto, ¿sí? Entonces, estos son unos breves consejos, ¿sí? No hacer preguntas que uno no conoce, la respuesta, es decir, no usarlo como para algo que uno no sabe, sino para algo que sí sabe. Perdón, que ahí la comparto, me acuerdo, estoy dando cuenta, no la he compartido, ahí está, ahí está. Entonces, ¿para qué usarla? ¿Sí? No hacerle preguntas, opiniones, predicciones, quién va a ganar la Copa América y ese tipo de cosas. No sabe quién va a ganar las elecciones, todo ese tipo de cosas, no sabe, no podría, ¿sí? Ni futurología ni esas cosas. Y tampoco esa, como estamos hablando recién, cuestiones de legislación, consejos médicos,
legales, recetas de cocina, porque hasta puede ser que sea que produzca, que utilice con elementos que sean contaminantes o que sean tóxicos. Así que no confiar en eso. Nos sirve, nos sirve, gracias, Alex. Nos sirve justamente para ayudarnos a simplificar lo que ya sabemos. Entonces, porque si no, estamos haciendo como que presentando nuestra tarea, pero la hizo otro. Entonces, cuando las cosas eran analógicas era lo mismo, ¿sí? Alguien me hizo la tarea, mi mamá me hizo el dibujo, o mi papá me hizo la tarea. Digo, ahora no es otra persona, sino es un chatbot, pero en definitiva no tengo manejo, no tengo conocimiento sobre eso, ¿sí? Y sobre todo esto, no asumir que es una persona, ¿sí? Porque muchas veces uno le pide por favor o trata o se deshacen explicaciones. Hay que ser concreto, directo, ¿sí? Eh, pero tampoco pedirle las cosas de mala manera, no vaya a ser que el día que adquieran conciencia se acuerden de uno y digan, vos eras el que me pedía las malas, me tratabas mal, ¿sí? Está bien, pero tiene cierta utilidad pensar que es una persona, ¿sí? Porque nos permite ponernos en el otro lugar, ¿sí? A ver si lo entiende, ¿sí? A entender si entiende o no entiende lo que yo estoy planteando, ¿sí? Porque a nosotros nos es difícil, es imposible plantear, comunicarnos de manera escrita con algo que no es una persona, ¿no? Es muy difícil tratar de entender. Entonces lo planteamos como que es una persona, ¿sí? Pero lo ideal sería tratar de pensarlo como que si fuera un becario o un ayudante, ¿sí? No un experto, ¿sí? Sino que alguien que nos ayuda, ¿sí? Que sabe mucho, que es muy rápido, que no sabemos, no tiene un conocimiento experto, pero que tiene muchas ganas de ayudar, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para hacernos más rápido, para ayudarnos a ahorrar tiempo, ¿sí? Y recursos, ¿sí? Sobre todo cuando uno tiene que hacer algo que sabe cómo hacerlo, pero que lleva mucho tiempo. Yo sé cómo hacer la estructura de una presentación, pero tal vez es más fácil tener algo ya, una parte prearmada donde yo la valido y me fijo si es cierto o no, y la voy cambiando. No es que me quedo con eso que digo, sino que voy interactuando con eso y y lo voy modificando. Gracias. Ahí terminamos. Entonces, esa es la visión de cómo plantear la interacción, ¿sí? Por ahora, estas son las formas, las cosas que nos puede hacer en este momento, ¿sí? En el futuro seguramente va a poderse automatizar muchas cosas, ¿sí? Pero esto es lo que por ahora, ¿sí? En el momento, lo que tenemos, ¿sí? Y en el futuro es probable que cambie mucho, ¿sí? Pero también en esto hay otras cosas que se entrecruzan, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, está primero, ¿sí? El tema de esos miedos, los miedos al tema de las computadoras, al reemplazo de la computadora, no, al tema de al ser reemplazados. Pueden ser miedos, miedos que son reales o no, no importa, pero son ciertos en la medida que están planteados, ¿sí? También se decía que la tecnología nos iba, lo voy a agrandar, la tecnología iba a hacer que, como dice acá, iba a servir para automatizar los trabajos que fueron automatizables, cosa que es cierto. Pero también se ha metido en los campos creativos, porque decían, la inteligencia artificial en las cuestiones que tengan creatividad no se va a poder meter, no va a ser. Hemos visto que ya hacen canciones, que hacen imágenes, música, hemos visto las canciones, hemos visto acá, algunas están colgadas, que ya hace creatividad. Entonces también acá hay un choque, ¿sí? Como dice este artículo, quiero que la inteligencia artificial me lave la ropa y me lave los platos, para que yo pueda dedicarme a mi arte. ¿Qué quiere decir? Que el futuro va a plantear la automatización para yo dedicarme a lo creativo, pero ahora tampoco, porque lo creativo también lo pueden hacer. Y eso también es un choque, ¿sí? Y también eh, la inteligencia artificial, como dice Omar, que le va a quitar el trabajo, va a quitar o va a reemplazar a muchos trabajos, ¿sí? O trabajadores, sobre todo a las tareas, como decía, automatizables. Para eso él propone una especie de seguro universal. ¿Sí? No sé si vieron la película esa de Spielberg, esa Ready Player One, donde viven en un futuro, donde reciben un subsidio y está todo automatizado. Entonces, ¿qué quiero decir? Que todo esto está en desarrollo y estos son los condicionantes de toda esta situación que tenemos. ¿Mm? Y esta frase, por ejemplo, si ven esta frase a modo de cierre, yo no la hice. La escribió le puse acá a Gama, esta explicación se llama Gama, y que en base a lo que ya estaba escrito, escribiera algo. Y escribió esto. Yo solamente le escribí a modo de cierre, pero todo este texto lo escribió solo. Entonces ya ni siquiera
no es que ni siquiera hacemos los PowerPoint, las presentaciones, ya puede hacer esto, ¿sí? Y pareciera que fuera escrito por mí o por una persona, pero lo escribió enteramente esta aplicación para hacer presentaciones que se llama Gama. ¿Sí? Ahí está. Entonces, gracias para acá. Entonces, esto es lo que le quería dejar picando. ¿Sí? Usarla como una herramienta de colaboración, no para que nos haga la tarea, ¿sí? Y ponerla, y ponérsela, listo, ya está. Sino como una herramienta de colaboración, de co-creación, no como un esclavo, sino como un socio, como le llaman copiloto. Sobre todo en mi equipo de uno, porque la mayor parte del tiempo uno está solo haciendo y a veces tiene inseguridades, no sabe cómo hacer algunas cosas y nos sirve o no tenemos tiempo. Entonces, no solamente en la cuestión de docencia, sino en todas las actividades esas intelectuales donde uno tiene que escribir, ¿sí? Y esto va a cambiar mucho. Impacto en la docencia, en todos los trabajos donde uno trabaja con contenidos, ¿sí? Con contenidos escritos. Por eso es muy importante que ya voy a ver la encuesta, a ver qué respondieron, los más 40, más 45, uno se meta y aprenda todo este tipo de competencias, ¿sí? Y que sea incorporado en la formación continua y sepamos su uso ético y responsable, ¿sí? Para poder también transmitírselo a los alumnos. Por último, seguramente se van a identificar con alguna de estas situaciones y bueno, no son comunes a nuestro contexto actual, eh, y por eso es que pensamos en plantear esta idea de hacer una charla. ¿Saben? Ven que uno quiere introducir pequeñas cosas, pero en realidad termina siendo mucho y esto que es muy básico, digamos, muy chiquito lo que hemos hecho hoy, ¿sí? Eh, pero eh, seguramente, seguramente, por eso le pregunto si han pensado en alguna de estas, ¿sí? Que uno va a ser obsoleto, ¿sí? Seguramente se nos ha pasado. Por eso también es importante ir aprendiendo competencias, o sea, aprendiendo cosas distintas, cosas nuevas, porque sabemos que ninguno de nosotros, más allá de las diferencias de edad, no se imagina estar dentro de 10 o 20, depende de la cantidad, o 30 años, sentado en ¿cómo es? Una reposera tejiendo. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir activos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y tratar de incorporarlo como competencias para toda la vida. Y bueno, y por eso, como dice ahí, si se acuerdan de dónde es eso, esto es todo, amigos, como dice.